En la Biblia hay una verdad importante que Jesús reveló en el libro de Juan, capítulo 8. Aquí explica cómo el maligno quiere que creas 4 grandes mentiras para alejarte de una vida feliz con Dios. Satanás es el rey de las mentiras. Todo lo que dice es falso y solo sirve para defraudar y engañar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Incluso cuando sigues el camino de la luz y la esperanza, ¿a menudo te encuentras con tantas dificultades? ¿Y por qué, cuando decides poner toda tu confianza en Jesús y seguirlo, sientes que el mundo entero se vuelve contra ti? La respuesta puede ser más sencilla de lo que parece. El diablo no solo quiere hacerte sufrir, sino que quiere engañarte. Su objetivo es hacerte sentir solo, hacerte creer que tu fe no tiene valor y que al final no tienes fuerzas para continuar. Susurra mentiras para hacernos dudar, temer y, en última instancia, rendirnos. El maligno intenta convencernos de que nuestros esfuerzos por seguir las enseñanzas de Jesús son inútiles, que estamos perdiendo un tiempo precioso e incluso utiliza a las personas que nos rodean para reforzar estas mentiras. Pero hay un problema. Jesús, con su sabiduría y amor, nos ha dado la manera no solo de identificar estas mentiras, sino de derrotarlas por completo. Al comprender las tácticas del enemigo, podemos confrontar estas mentiras con la verdad. La primera mentira es que la palabra de Dios no es verdad. Este es el primer engaño, y quizás el más importante, que el diablo intenta hacernos creer. La idea de que la Biblia es solo una serie de historias escritas por hombres llenas de contradicciones. Pero si profundizamos, descubriremos que este punto de vista subestima no solo la complejidad de la Biblia, sino también su increíble historia de perseverancia e influencia. Consideremos por un momento el recorrido histórico de la Biblia. Un texto compuesto por 66 libros escritos por alrededor de 40 autores diferentes en épocas y contextos variados. Estos textos no solo han sobrevivido a través de los siglos, sino que también están estrechamente relacionados, señalando únicamente a la figura central de la fe cristiana: Jesucristo, el Salvador prometido. Si la Biblia fuera solo una invención humana, no habría podido resistir tantos intentos de erradicación. Se libraron guerras, los creyentes fueron perseguidos y asesinados, y los imperios intentaron en vano borrarlo de la historia. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en el libro más distribuido y leído en la historia de la humanidad. Además, la relación entre la Biblia y la ciencia a menudo se malinterpreta. A veces, la ciencia descubre aspectos de la realidad que confirman las verdades encontradas en las Escrituras. Esta no es una invitación a ignorar el rigor científico, sino más bien una oportunidad para reconocer que la verdad, ya sea revelada por la ciencia o por la fe, ha tenido puntos en común desde los días del Edén. Cuando la serpiente engañó a Adán y Eva, la estrategia del diablo fue hacer que la gente dudara de la palabra de Dios. Este primer acto de desobediencia puso en marcha una serie de consecuencias, una historia de rebelión contra Dios que persiste hasta el día de hoy. Pero a diferencia del escepticismo desesperado, la Biblia sigue siendo una fuente de esperanza que promete salvación y renovación a través de Jesucristo. Solo necesitamos mirar a nuestro alrededor, observar las noticias y contemplar los acontecimientos mundiales para ver las profecías bíblicas manifestadas ante nuestros ojos, confirmando su relevancia y verdad. El segundo engaño es pensar y creer que Dios puede hacer excepciones con nosotros, que merecemos un poco de tolerancia. Esta seductora ilusión es una trampa que ha engañado a muchas personas, haciéndoles creer que pequeñas desviaciones son aceptables debido a su largo compromiso o papel en la fe. Esta mentira se basa en la creencia errónea de que podemos negociar con Dios, que nuestra historia de buenas obras o nuestra participación en la comunidad eclesial
nos otorga algún tipo de crédito que podemos usar para justificar nuestros errores. A veces cometes un pecado y todavía piensas que mereces un poco de indulgencia, ¿verdad? Después de todo, has estado siguiendo el camino de Dios durante tanto tiempo. Pero, ¿es esta idea realmente consistente con lo que nos enseña la Biblia? Para entender cuán seriamente toma Dios el pecado, debemos mirar más allá de la historia de David, un hombre que, en el corazón de Dios, era rey de Israel. A pesar de su estrecha relación con Dios y su papel esencial en la historia bíblica, David enfrentó graves consecuencias por sus actos de desobediencia y pecado. Su relación adúltera y las acciones resultantes provocaron un sufrimiento intenso no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban, incluida la pérdida de su hijo. «He pecado contra el Señor», confesó David al profeta Natán, quien respondió que incluso si su pecado hubiera sido perdonado, las consecuencias de esas acciones lo seguirían. Esta historia nos muestra que aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar nuestros pecados mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, el perdón no nos libera de las consecuencias naturales del pecado. El sacrificio de Cristo nos libera del castigo eterno del pecado, pero no nos libera de las consecuencias temporales de nuestras acciones. El tercer engaño que nos embarga es el de pensar que podemos ser cristianos sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia, sin orar. Esta mentira es una de las artimañas más astutas del enemigo, que busca debilitar nuestra conexión con Dios y nuestra resistencia ante las adversidades espirituales. La verdad es que así como un cuerpo necesita alimento y ejercicio para mantenerse sano y fuerte, nuestra vida espiritual también requiere alimento regular a través de la palabra de Dios, compañerismo con otros cristianos y comunicación constante con Dios a través de la oración. En el libro de Efesios, capítulo 6, la Biblia nos da un cuadro poderoso de la importancia de estar completamente equipados con la armadura espiritual de Dios, para que podamos resistir y mantenernos firmes contra las tácticas del maligno. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la preparación para el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza es esencial para nuestra defensa y ataque contra las fuerzas espirituales del mal, y nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación activa con Dios. Además, se enfatiza que la oración es vital en todas las circunstancias, animándonos a estar vigilantes y perseverar en la intercesión por todos los santos. Esta comunicación constante con Dios nos mantiene alineados con su voluntad y nos fortalece contra las tentaciones y desafíos que enfrentamos todos los días. Entonces, la idea de que podemos ser cristianos sin practicar nuestra fe con regularidad es un engaño que nos deja vulnerables y debilitados. La verdadera fe cristiana se vive y fortalece en comunidad, nutrida constantemente por la palabra y en comunicación persistente con Dios a través de la oración. Esto nos permite no solo resistir los días de maldad, sino también permanecer intactos ante las pruebas que nos presenta la vida. El cuarto engaño del diablo es la creencia de que todas las doctrinas religiosas conducen a Dios. Esta idea sugiere que todas las religiones y creencias espirituales tienen el mismo poder para conectar a los humanos con lo divino. Sin embargo, esta visión, aunque parezca inclusiva y pacífica, es considerada en el cristianismo como una de las trampas más sutiles y peligrosas tendidas por el diablo. Este engaño corre el riesgo de distraernos del hecho fundamental de la fe cristiana, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede acceder al Padre sino a través de Él. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, las Escrituras indican claramente
que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos. Este principio es el fundamento del cristianismo y enfatiza la oferta única de salvación a través de Cristo. Este engaño puede parecer tentador en un mundo que promueve la tolerancia y la aceptación. Sin embargo, Satanás busca oscurecer la necesidad de redención que solo Jesús puede satisfacer, creando ilusiones de caminos que conducen a Dios, pero que en realidad alejan a las personas de la verdadera salvación. Las nuevas religiones y las filosofías emergentes que predican mensajes de paz y amor pueden parecer caminos válidos para encontrar espiritualidad y significado. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, estos caminos no conducen a la presencia de Dios, sino a un vacío espiritual. Esto no quiere decir que no debamos respetar o aprender de personas de otras religiones. De hecho, es esencial mantener el respeto y la comprensión mutuos. Sin embargo, es esencial que los cristianos se aferren a la creencia de que solo a través de la persona y la obra de Jesucristo se puede encontrar el verdadero camino hacia Dios. Frente a la afirmación de que todos los caminos conducen a Dios, estamos llamados a reflexionar sobre el carácter único del mensaje evangélico y sobre el papel esencial de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad. Es una invitación a reafirmar nuestras creencias con amor y respeto, compartiendo la esperanza que encontramos en Jesús con quienes aún buscan un camino espiritual. Háganos saber en los comentarios si se benefició del mensaje de este video. Si es necesario, míralo varias veces, pero no dejes que el maligno te robe la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón. También te estaremos infinitamente agradecidos si te gusta el vídeo, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal activando también la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias desde el fondo de mi corazón y que el Señor esté con ustedes hoy y siempre.